Bienvenidos a otro 10 películas 100 años. Ya andamos por las 100 películas recomendadas, así que tienen demasiado para ver, ¿no? Para el que todavía no conoce el segmento, es un espacio creado para recomendar películas a lo largo de 100 años, de todas las corrientes, géneros y países, pero con la particularidad de que es una película por década, de 1920 a 2020. Pueden ver más recomendaciones como estas en el canal, junto a otras cosas, así que empezamos con las películas de esta ocasión. Década del 20, cine mudo, silente de intertítulos, pero esta vez con una de aventura y romance como se autopercibe la misma película, que es clave para entender el cine posterior justamente de este género de bestias, lugares remotos, amores y demás. La película es The Lost World del año 1925, dirigida por Harry Hoyt y que es la primera adaptación a uno de los escritos de Sir Arthur Conan Doyle. Para agregarle más mística a la película todavía aparece el mismísimo Arthur Conan Doyle en carne y hueso, introduciéndola de la forma más tranquila posible, como si no fuera uno de los escritores más reconocidos de la historia. Bueno, El Mundo Perdido, como se titula la película en nuestro idioma, es justamente una de dinosaurios que son descubiertos en una expedición de esas que se van al confín de la Tierra para enterarse que existe todo un mundo escondido lleno de criaturas prehistóricas justamente, hasta hombres monos, cosa bastante obvia esta última porque la expedición es en Brasil. Además está toda la historia romántica en el medio, podríamos decir un triángulo amoroso de relaciones imposibles, y que además tiene un final épico porque uno de los dinosaurios es llevado a la ciudad, es llevado a Londres y empieza a hacer desastres. Y como ya se habrán dado cuenta, hay cosas muy familiares que décadas después hemos visto en películas como Jurassic Park, que justamente adapta otra historia de dinosaurios, no es la de la misma novela, pero cinematográficamente claramente Spielberg ha tomado muchísimo de esta. También películas como King Kong, la misma Godzilla y muchas más. Como detalle final, es una de las películas pioneras además en el stop motion, la famosa técnica, porque todos los dinosaurios están hechos con esta técnica justamente, y la verdad que se ven espectaculares porque incluso interactúan con personas reales. Recordemos que tiene 100 años la película. Y el que estuvo a cargo de estos efectos fue Willis O'Brien, que es una especie de eminencia dentro de esta técnica. Así que una película indispensable. Década del 30. El año es 1933 y estamos ante una de las tantas adaptaciones bíblicas, aunque esta es muy particular. No es del mismo palo, digamos, de otras adaptaciones bíblicas como podemos recordar de Emil, por ejemplo, ¿no? De Moisés y demás. Esta se titula Lot in Sodom, de James Sibley Watson y Melville Weber. Digo que no es del mismo palo y que es bastante particular porque en principio no recuerdo otras adaptaciones de este relato bíblico, el de Lot y su familia en los días que vivieron en Sodoma y Gomorra, las dos ciudades más pecadoras de la historia. Pero también es particular porque es una adaptación muy oscura, porque Lot debe proteger al ángel que lo visita, lo tiene que proteger del resto del pueblo, que lisa y llanamente lo quieren abusar, cosa que tenían por costumbre hacer con los forasteros, según el mismo relato bíblico. Es una película que encaja dentro del cine experimental y que tiene una carga sexual bastante grande, aunque no haya nada explícito en sí mismo. Es una película, la verdad, que hipnótica, muy cercana al expresionismo y al cine de terror porque tiene momentos realmente oscuros. Particularmente me parece interesante y logrado incluso que a pesar de tener estos momentos, la realización de cada personaje es genial, aún desconociendo el relato bíblico, y todo entra en media hora, que es la duración de la película. Hay un laburo de edición y montaje tremendo que le da una fluidez increíble y bueno, realmente es lo que llamaríamos de avant-garde. Y bueno, el trabajo sonoro de la película no se queda atrás tampoco, así que una buena recomendación, principalmente si no tienen demasiado tiempo para ver algo de hora y media, 2 horas, bueno, con esto podrían salvar el día. Década del 40 y pasamos a un peliculón británico de aquellos que se titula A Matter of Life and Death, más conocido como Escalera al Cielo, de 1946. Y es una película tan buena que entre tantas cosas que hace, una es
utilizar el flamante Technicolor de la época como un elemento autoconsciente y narrativo. Algo que por lo menos yo he visto pocas o ninguna vez en otra película. Pero fuera de esto, la película es de dos de los más grandes directores británicos y probablemente la mejor dupla de directores de todas. Esa dupla que haría ver a les hermanes Wachowski como si fueran nenes. Bueno, esta es una dupla de directores con todas las letras y son Emmerich Pressburger y Michael Powell, que bueno, dedicaron gran parte de su filmografía a contar historias contextualizadas en la Segunda Guerra Mundial. Más allá de que después de la década del 40 y el 50 abordaron otros temas, pero dejando bastante de lado la magnitud de la guerra y concentrándose en las personas. En este caso la historia es increíble porque un piloto británico zafa de la muerte y de golpe se encuentra con que tiene que ser juzgado por el cielo. O sea, literalmente el cielo, el más allá, lo tiene que juzgar porque su hora de morir había llegado y no murió. Bueno, los problemas son dos. Uno es que el aviador se enamoró en ese lapso de tiempo entre que no murió, que se salvó y que lo fueron a buscar para enjuiciarlo, por lo que ahora tiene una razón extra para vivir. Y la otra es que lo tienen que operar de una lesión en la cabeza. Por lo que toda la película camina en la línea de cosas que no sabemos si son reales o solo están en la cabeza del protagonista, o qué es lo que pasa. Bueno, todo lo que se ve importa dentro de la película, sea una lágrima, un sueño o hasta incluso la nacionalidad de los personajes, de los secundarios y de los protagonistas. Es la famosa película con mensaje, pero hecha por gente que la tenía más que clara, con unos encuadres tremendos, tiene momentos de muchísimo cine. Y si tuviera que recomendar 2 o 3 películas de esta dupla, o si tuviera que recomendar 10 películas británicas, sin dudas, esta rankearía alto. Década del 50. Para esta década, una ítalo-francesa que se vende sola por sus nombres, La Paura, tal vez la colaboración menos recordada entre Rossellini e Ingrid Bergman, como digo, por los nombres se vende sola. Pero está a la altura de muchas otras, a pesar de ser una película un poco más contenida. El título en español es Ya no creo en el amor, algo que me parece interesante, pero bastante menos acertado que el título en inglés, que es Fear o Miedo, porque toda la película habla del miedo, de la culpa y del cargo de conciencia del personaje de Ingrid después de haber cometido una infidelidad y no animarse a contárselo a su esposo. Probablemente habría pocas actrices que pudieran retratar también un personaje así como lo hizo Bergman acá y en muchas otras películas. Y bueno, en esta en particular, gran parte de la película es ella. También es el acercamiento más notorio entre Rossellini y Hitchcock. E incluso Ingrid podría ser el nexo ideal para esa especie de drama hitchcockiano, con lo último del neorrealismo, mezclado con un poco de cine negro. No diría que es una película perfecta, más allá de que todos los géneros que mezcla lo hace bien. Pero el final tal vez llega demasiado pronto, a pesar de ser bueno. Pero aún así es una película que se disfruta un montón, más conociendo la historia amorosa entre Rossellini y Bergman, tomándola en parte como una autobiografía si se quiere. Y aunque en esta ocasión Ingrid se carga la película al hombro, mientras Rossellini disfrutaba de la casa que se había hecho gracias a Mussolini. Así que, para recordar, La Paura. Década del 60 y pasamos a un género que a día de hoy está explotadísimo, pero que probablemente tenga muy pocas películas del mismo nivel que esta. Hablamos de la comedia romántica, ese es el género, en este caso de Pierre Taix. El título es Le Grand Amour de 1969, un film para alegrarse, divertido y entretenido, de esos que al terminarlo sentís que la pasaste bien. Pierre Taix tal vez es más reconocido como un actor que como un director, pero aunque su faceta actoral es bastante buena, como director me parece genial. En esta hace de un hombre feliz, un poco cansado de la rutina, que de golpe se vio en un matrimonio trabajando en la fábrica de sus suegros y después de unos años llega una nueva secretaria a su trabajo y empieza a replantearse algunas cosas y si realmente era un hombre feliz. Sin spoilear demasiado, el mensaje de la película es igual de hermoso que la película en sí, que tiene momentos de comedia muy altos, como Pierre ya había mostrado antes. Por ejemplo, en una que me encanta es la antología Tant qu'on a la santé, creo que se pronuncia así, o bueno, también más conocida todavía es Jojo. Y bueno, esta en particular tiene un nivel cinematográfico espectacular que me hace recordar al mejor Jacques Tati, también un
un personaje, una personalidad, un director muy cercano a Pierre Taix. Y bueno, lo mismo, hay decenas de planos para enmarcar, una narración que va saltando entre recuerdos, sueños y supuestos, que está muy bien armada. Son 90 minutos para pasarla realmente bien. Década del 70. Para los 70, una película acorde a la década, una película sucia, hoy en día imposible y probablemente cancelable. De esas que si la viste es porque viste cada cosa, y si no la viste y la pensás ver es porque claramente Bambi no te gusta demasiado. Bueno, esta es Flesh for Frankenstein de Paul Morrissey, una de las colaboraciones entre el director y Andy Warhol. Ese mismo Andy Warhol que estás pensando y que todos conocemos, que por unos años se dedicó a producir películas de este calibre, siendo esta y Blood for Drácula las más famosas. Aunque no sé cuánta influencia habrá tenido como productor, ya que no estuvo solo, pero así se vendieron las películas, ¿no? Como películas de Andy Warhol producidas por él. Más o menos indica el título de qué va, esta y la de Drácula obviamente, pero básicamente reimaginan los famosos relatos, en este caso el de Frankenstein, que está encarnado nada más y nada menos que por Udo Kier, un asiduo del género, y en esta ocasión Morrissey, el director, se dedica a abordar la historia de forma más visceral, física, sexual. No interesa demasiado algún tipo de mensaje subtextual como puede pasar en otras adaptaciones del personaje, más allá de que hay un par de cosas, pero claramente lo importante es ir a lo grotesco. Roza el cine de explotación, si no es que está dentro de este cine, e incluso del gore, y es una película directamente para adultos. Sería clave verla en una doble función con la de Drácula, porque repite casi todo el cast en diferentes papeles. Es como si fuera un mini universo expandido entre estas dos películas, y bueno, las dos son igual de buenas. Y Morrissey aparte tiene una trilogía que es muy del palo también de estas dos. Así que es una recomendación que probablemente no vas a escuchar en cualquier lado, pero si te gusta este tipo de cine, probablemente te va a encantar. Década del 80. Pasamos a esta década con una franco-argentina, aunque realmente es más argentina que francesa. Y el título es Tangos el exilio de Gardel, de Fernando Pino Solanas. El que conoce a Pino seguramente sabrá lo que significa y lo que su cine era, pero para el que no, podríamos resumirlo con un momento de la película en donde dos personajes están preparando un show, una pieza, como le dicen ellos, y hablan de tirar por la ventana las reglas estéticas, mezclar los géneros, romper las fórmulas para encontrar la rueda. Y esta película y el trabajo en general de Solanas es más o menos eso. Acá tenemos musical, pero no podríamos decir que la película es un musical solamente. Hay drama, hay onirismo, hay documental. Y el exilio de Gardel es todo y nada a la vez. No se puede encasillar dentro de un solo género. Encontrar la rueda, como decían los personajes, es claramente el deber del público, que tiene que encontrarle una identidad a la película, y esa identidad justamente es lo político y social que atraviesa todos los géneros que vemos en la pantalla. Algo bastante asiduo del propio Pino Solanas. En esta en particular es un grupo de exiliados que por el golpe militar nada más y nada menos tienen que convivir en Francia y en el medio intentar no perder sus raíces, no olvidar lo que son. También ellos mismos buscan su propia identidad, como hacía Pino con sus trabajos. Bueno, esta especie de ruptura de lo que es convencional dentro del cine le da un toque muy particular a la película, en donde incluso vemos una París que parece familiar, pero por momentos no. Momentos en donde justamente la realidad se pierde y hasta un prócer puede volver a la vida y tomar mates con una persona común y corriente y con un tanguero. Bueno, es un laburazo que hace Pino en la película, que a mi parecer es esencial dentro del cine argentino. Década del 90. Y pasamos a un cine que sí está bien definido, y que es el de la animación japonesa. En la película es Ninja Scroll de Yoshiaki Kawashiri, uno de los directores más enfermos dentro de la animación, tal vez, porque sus películas son todas para adultos, y esta en particular mezcla aventura, fantasía, gore, cine de samuráis.
porque va de un guerrero que se dedica a vagabundear solo, digamos, haciendo laboritos por un poco de plata, hasta que medio de rebote defiende una mujer que estaba por ser violada de forma bastante fea y bueno, se le pudre la rutina porque resulta que un grupo de monstruos inhumanos lo empiezan a perseguir por haberse entrometido justamente en sus cosas. Las cosas que hacían claramente eran bastante turbias. Bueno, realmente no es una película para gente sensible porque tiene momentos muy violentos y el hecho de que sea un dibujo no lo hace más a menos, sino todo lo contrario, porque hay más libertad a la hora de mostrar cosas y el cine de Kawajiri es así o peor en todas sus películas. La animación es bien ponja noventera, se ve espectacular, como casi todo en esa época, pero lo particular es que como película en sí misma también es buenísima. A veces vemos animaciones espectaculares, pero películas bastante malas, y esta es todo lo contrario, ¿no? Está todo armado para funcionar y, más importante todavía, entretenerte por 1 hora y media, algo que cada vez pasa menos hoy en día. Llegamos a las 2 últimas recomendaciones. Primero la de la década del 2000, más precisamente 2002, con una película de Don Coscarelli, más conocido seguramente por Phantasm, que son 3 o 4 películas. Bueno, en este caso no vamos a hablar de esa saga, sino de una que se titula Bubba Ho-Tep, con el gran Bruce Campbell en su mejor papel, fuera de Ash de Evil Dead. La premisa de la película es realmente delirante porque Bruce hace de un tipo que está en un asilo y que asegura ser Elvis Presley, pero que cambió de lugar con un doble porque estaba medio harto de la rutina, y mientras cambiaba de lugar con ese doble y estaba haciendo un show ahí en un lugar recontra random, se cayó del escenario y quedó medio paralítico. Digamos que fue una especie de Sergio Denis, pero que la sacó barata. Y no es lo más delirante de la película porque, además de todo eso, él, junto a un negro que afirma ser JFK, el mismísimo Kennedy, van a tener que luchar contra una especie de momia cowboy que se roba las almas de los viejos en el asilo en el que están. Así que bueno, es realmente una de las películas más originales, por no decir delirantes, que he visto, por lo menos en cuanto al guión. Pasa algo similar a lo que mencionaba en La Paura. El final tal vez no está muy acorde a todo lo que pasó antes y decae un poco, pero tiene unos momentazos de terror y comedia que la verdad que son buenísimos, y claramente es una película única, irrepetible, y también para pasarla bien un buen rato. Y para cerrar el video, la década del 2010, del año 2010 al año 2020, una ambientada en la Irlanda contemporánea que se titula Calm with Horses, de el bastante desconocido Nick Rowland, y es una película muy indie, de esas medias festivaleras que tal vez no sea del agrado de muchos, pero me pareció muy interesante cómo le da un toque personal, podríamos decir, a cosas familiares, porque es la historia de un tipo de esos duros que se crió en la calle y que está metido con la mafia, y lo usan para los laburos más sucios, pero a su vez tiene un hijo con problemas, un hijo con autismo que tiene que cuidar, y claramente está lejos de poder ocupar ese rol de padre, aunque durante la película va intentando mezclar las dos cosas, digamos. El desarrollo de este personaje me pareció muy bueno, me pareció interesante porque siempre está al borde de caer en un cliché, pero termina saliendo a tiempo, digamos. Es un drama de esos familiares, mezcla con crimen bastante duro que pone en juego la lealtad del protagonista, y sin ser una obra maestra se acomoda bastante bien entre esos tópicos y termina siendo algo original. Y bueno, estas fueron las 10 recomendaciones de este mes. Como mencioné al principio, si quieren ver más recomendaciones pueden buscar en el segmento, pueden revisar en el canal y seguramente van a encontrar más de una película que les guste, y de paso pueden suscribirse al canal y estar atentos a todo lo que vamos subiendo. Y bueno, nos encontraremos la próxima con nuevas recomendaciones, fomentando un poco más el cine en 10 películas 100 años.